Ok. Entonces, la clase pasada, vamos a dar un poco de contexto antes de arrancar en forma. Empezamos a trabajar ya con las primeras herramientas de análisis de datos en términos descriptivos. La primera herramienta y la más popular en ese sentido, la más sencilla de utilizar y como la más fácil de entender son las tablas. Entonces, arrancamos a trabajar con tablas dadas en categorías. Entonces teníamos las categorías de las tablas y decíamos que como estábamos arrancando, vamos a trabajar con tablas a una vía de clasificación. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a trabajar con una sola característica al mismo tiempo. Si usted quiere el número de hijos es el número de hijos, si quiere la raza, si quiere el sexo. Bueno, una sola característica en la tabla que tenemos dispuesta en categorías. Entonces, al conformar la tabla, la clase pasada lo que hicimos fue trabajar como con dos cantidades muy usuales, que son las primeras cantidades que uno utiliza cuando está resumiendo información, y ellas son las frecuencias absolutas, es decir, los conteos, y las frecuencias relativas, es decir, las proporciones asociadas con esos conteos, los porcentajes. Decíamos que si usted decidía expresar sus cifras en porcentaje, estaba muy bien, solo que no olvidara poner el porcentaje, es decir, expresar que usted está trabajando en puntos porcentuales, o sea, multiplica por 100, pero además pone el signo de porcentaje. Si no, usted pone las cifras en decimal, común y corriente, y decíamos que en términos computacionales trabajamos con puntos, ¿no? Con puntos. Las cifras decimales las separamos con puntos. Bueno, y entonces dimos como unos primeros pasos en una práctica en R. Fue nuestra primera acercamiento al software aquí en la clase. Eh, y hoy pues vamos a continuar con eso. Hoy vamos a seguir como fortaleciendo esas destrezas porque pues tenemos que aprovechar todas las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra mano para poder analizar los datos, que es básicamente nuestro fin último. Em, claro, hay cosas que uno pudiera hacer, no sé, en el celular, en una calculadora común y corriente. Claro que sí. Hay cosas que uno puede hacer en Excel. Claro que sí. Estamos aprendiendo a manejar este software en R porque, bueno, como veremos más adelante cuando vayamos avanzando el curso, hay cosas que son infinitamente más fáciles de hacer programando que hacerlas en Excel, por ejemplo. Otra cuestión es que em, a la hora de hacer como algún estudio, a la hora de hacer como alguna investigación o una consultoría o algo, es mucho más fácil reproducir los resultados cuando usted los tiene en un script y no cuando usted los tiene en una hoja de Excel, por ejemplo. Y en términos computacionales, en términos de cálculo, este tipo de software tiene más potencia, tiene más robustez. Entonces es bueno tener esas experiencias. Y repito, mi objetivo con esto no es que usted se vuelva un desarrollador de software, ni mucho menos, es que usted adquiera las competencias y sea una persona competitiva profesionalmente, sea cual sea su área profesional. Y en la era de hoy de la información, usted tenga todas las herramientas para desenvolverse tranquilamente, ya sea porque está produciendo conocimiento o porque le están reportando a usted conocimiento en este sentido con los datos. Entonces hoy vamos a continuar con eso. Hoy vamos a seguir con con nuestro trabajo de las tablas y vamos a dar unos pasitos extra con el software
porque hoy vamos a hacer algunas visualizaciones. Entonces vamos a hacer algunos gráficos y vamos a hacer como unos diagramas como para ir trabajando de la mano con tablas y con gráficos. Usualmente lo que yo hago, y es una de las cosas que yo recomiendo, es que cuando uno reporta unos resultados o cuando a uno le reportan unos resultados, ya sea en una presentación, ya sea en un artículo, en un informe, en un trabajo, uno debería poner como los resultados de la tabla, como ya los hicimos la clase pasada con el primer ejemplo, o, y además uno debería poner un gráfico que represente los resultados de esa tabla. Bien dice el dicho, más vale una imagen que mil palabras o algo así. Entonces, eso le ayuda mucho al usuario, a la persona que está entendiendo la información, como a ver lo que está pasando con los datos. Entonces, hoy vamos a avanzar un poco en ese sentido. Entonces, la vez pasada, permítanme comparto aquí pantalla de una vez. La vez pasada, pues empezamos a trabajar con tablas a una vía de clasificación. Entonces teníamos las categorías. Recordemos que el número de categorías las estamos representando con la letra M minúscula. Las frecuencias absolutas. Recuerde que la suma de todas las frecuencias absolutas le tiene que dar el tamaño de la muestra. Trabajamos con las relativas y decíamos que la suma de las frecuencias relativas siempre le tiene que dar 1, siempre le tiene que dar 100%. Y arrancamos con un problema en el que teníamos 7 categorías. Pues bueno, aquí está con la variable VIRATS, que es como una escala en el que se mide el cáncer de mama, pero el 0 representa que no hay información concluyente. El 1, bueno, creo que yo no recuerdo bien las estancias. Aquí yo las tenía en una tablita. Eh, um, puede ser la variable que usted quiera, puede ser la variable que usted quiera. Habíamos dicho número de hijos, por ejemplo. La categoría 0 dice que hay poca información, el examen es poco concluyente, la categoría 1 dice que es negativo, la 2 es que es benigno, la 3 es probablemente benigno, la 4 es sospechoso de malignidad, la quinta es muy sospechoso de malignidad y la sexta es malignidad comprobada. Estos datos hacen referencia a, a esas pacientes en cada una de las estancias. Si usted quiere pensarlo como número de hijos, piénselo como el número de hijos. Si usted quiere pensarlo como la categoría o el número de VIRATs en el que está, también puede ser. Lo importante es que, más allá de la variable, es que, primero, tenemos 7 categorías. Punto. Segundo, la segunda columna indica el número de pacientes o el número de individuos, el número de personas en cada una de esas categorías. Entonces, 145 en la categoría 1, que está asociada con el 0, 0 hijos o estado no concluyente del examen, si usted quiere. 2415, 2415 individuos en la segunda categoría, o sea, un hijo o en la categoría 1 del examen, es decir, negativo. Bueno, y así sucesivamente. Entonces lo que hicimos la clase pasada fue completar la tabla. Y en el software, pues aprendimos a hacer como algunos cálculos, como arrancando apenas. Aquí yo arranco como muy despacio, muy desde cero, pues porque yo asumo que no todo el mundo tiene como una experiencia con esto. Entonces, si usted tiene esa experiencia, tiene que tener un poquito de paciencia, pues mientras los demás van como adaptándose al software. Es como un poco, es simplemente adaptarse, porque si en unas cuantas semanas ya usted se dará cuenta que esto es, digamos, natural. Es decir, uno lo ve, uno lo empieza a ver ya casi como algo muy, muy relajado de hacer, porque la escritura se vuelve como una escritura común y corriente.
un poco como, nada, si uno empieza a comunicarse en italiano o algo así, pues claro, al principio es un poco incómodo, pues porque uno está acostumbrado al español y eso, pero ya con el tiempo eso se familiariza uno y uno empieza como a soltarse. Em, lo mismo con esto del software. Entonces, voy a abrir la aplicación nuevamente. Recuerde que si usted la tiene anclada en su barra de herramientas, simplemente le tiene que hacer clic a RStudio, que es nuestra plataforma de interfaz con la que interactuamos con el software, RStudio. R solito, interactuar con R solo es un poco más complicado y requiere destrezas de programación mucho más avanzadas. Entonces, RStudio es nuestra plataforma de comunicación. Entonces, simplemente haciéndole clic o yendo al menú de inicio, usted puede acceder al programa. Entonces, voy a darle clic al programa y vamos a continuar con nuestro análisis porque quiero que hagamos un gráfico. Quiero que hagamos un gráfico. Entonces, vamos a arrancar con una visualización. Hoy en día las visualizaciones de datos son como el pan de cada día del análisis. Entonces, vamos a arrancar. Bueno, cuando usted abre el software, recuerde que lo primero que va a ver es la consola, donde usted va a ver todos los resultados de las operaciones, igual que hicimos la vez pasada. Usted va a tener el ambiente global. En este momento no tengo ningún objeto en el ambiente global. ¿Por qué? Porque estamos abriendo el software nuevamente. Y en la parte inferior derecha usted tiene pues donde van a salir los gráficos, como hoy, donde están los paquetes, la ayuda, bueno, en fin, un montón de cosas. Entonces, en este momento, bueno, si usted tiene algún objeto en el ambiente global por algún motivo, porque lo guardó o lo que sea, yo les recomiendo siempre borrar, antes de iniciar cualquier sesión, borrar todo lo que hay. ¿Cómo lo logra? Aquí con la escobita que usted ve, dice Clear Objects from Workspace. Entonces, vamos a limpiar todos los objetos del ambiente de trabajo. Entonces, simplemente usted le da aquí clic en la escobita y yo le digo que sí, es decir, voy a limpiar todo, voy a borrar todo, incluidos los objetos escondidos. Entonces, y ahí lo borra todo. En este caso, pues no estoy borrando nada porque no tengo nada. Eso es en caso que a usted le aparezca algo. La vez pasada hicimos un script. La vez pasada consignamos todos nuestros pasos, consignamos todos nuestro procedimiento en un script de R y eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque fíjese que estoy arrancando de nuevo y entonces no necesito arrancar de cero, o sea, no necesito volver a hacer toda la tabla, todo el ejemplo, como todos los cálculos y demás. Entonces, em, si yo tengo acceso al script, si yo guardé el script, pues simplemente tengo que abrirlo como un archivo común y corriente de Word o algo así y volver a ejecutar los comandos para quedar donde estaba antes. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pues como en Word o en Excel, usted puede ir aquí a File y darle Open, Open File, aquí, o el shortcut, el atajo Control O, o con el menú, aquí usted ve una carpetica que dice Open an Existing File, Control O. Entonces yo lo voy a hacer aquí con la carpetica porque me gusta aprovechar los atajos. Entonces aquí está. Listo. Entonces mire que me abre un menú nuevo y yo ubico simplemente el archivo. Entonces yo lo tengo ubicado en Universidad Nacional, Bioestadística Grupo 3 y aquí yo tengo todos mis archivos de la clase. Aquí está el script. Entonces, bueno, permítanme, bueno, aquí se ven muy grandes, están los videos, están los slides, está el programa, los libros, bueno, todo eso. Entonces aquí yo tengo mi script, el que dice tablas y ejemplos. Entonces simplemente le doy open y ok, aquí ya está todo lo que habíamos hecho la vez pasada. Entonces está el cálculo de la frecuencia 5, el cálculo de la frecuencia 7, como que todo lo que hicimos. Entonces varias cosas. La primera es que la consola a mí siempre me gusta tenerla limpia porque hay un montón de letras al abrir el software que no me gusta ver. Entonces la voy a borrar con la escobita aquí en la parte superior derecha. Listo, ahí se fue. O control L, esa es la otra opción. Muy bien.
Em, y mire que en este momento no hay nada en el ambiente. A pesar de que yo haya abierto el script, no quiere decir que ya tengamos todos los objetos disponibles. Es más, si yo escribo, por ejemplo, n, mire que pues no aparece nada. Si yo escribo nj, que eran las frecuencias absolutas, mire que no tengo nada. ¿Por qué? Porque no he ejecutado nada. Entonces, eh, um, entonces, usted tiene que ejecutar todo nuevamente para que tenga acceso a eso. Aquí yo veo a David preguntando por el script. Voy a poner aquí, antes de continuar, David, voy a poner aquí, está en Moodle, correcto, gracias Viviana. Igual voy a poner aquí el link del acceso a la clase en el Dropbox o en el Moodle, simplemente para que todos lo tengan. Ahora aquí en Share. Esto del Dropbox a mí me gusta mucho. Lástima que toque pagar, pero es un servicio muy bueno. Aquí se fue el link. O en Moodle, gracias Viviana, o en Moodle, ahí también está. Bueno, entonces vamos a ejecutar todo para que tengamos todo lo que teníamos la vez pasada. Entonces, muy fácil, simplemente voy a la última línea del script y ejecuto todo lo que teníamos. O sea, lo sombreo todo con el mouse, lo ilumino todo con el mouse y le doy aquí Run o Control Enter, cualquiera de las dos cosas. Y mire que tan pronto usted lo hace, obtiene todos los resultados que ya habíamos tenido. Entonces voy a borrar la consola por un segundo. Claro, aparecen todos los cálculos nuevamente, pero los borro y ya. Entonces el tamaño de la muestra, 7.614 pacientes, 7.614 individuos. Frecuencias absolutas, ahí están todas las de la tabla. Frecuencias relativas, ahí están todos los cálculos. Juan Camilo, que yo lo quiero ver en porcentaje. Perfecto. 100 por HJ. Listo. Ahí estuvo. Entonces, bueno, ahí ya con la tabla, usted ya se puede dar cuenta, bueno, cuáles son cuáles son las categorías, cuáles son las categorías más relevantes, las menos relevantes, donde hay más individuos. ¿Será que todas las categorías tienen la misma importancia? ¿Es uniforme? ¿Será que la distribución de la variable es uniforme? ¿Será algunas categorías más preponderantes que otras? En este caso, las categorías más importantes al parecer son las de uno y 2. Las categorías, perdón, 2 y 3, que son las correspondientes a un hijo y dos hijos, por ejemplo, o las correspondientes eh, a un resultado benigno del examen. Entonces usted se puede dar una idea clara de lo que está sucediendo con las categorías, pues ya con las cifras. Fíjese que tenemos 7.614 individuos. Sin una tabla de esta, imagínese uno tratar de darse cuenta qué ocurre con 7.614 individuos sin hacer la tabla. Es muy difícil, es imposible. Entonces, esta es una de las grandes ventajas de resumir la información así. Una cosa aquí, una cosita técnica aquí, un detallito, y es que mire que aquí tamaño me aparece con un símbolo ahí todo raro, y es porque yo guardé el script con una codificación especial, UTF-8, que es la que me permite a mí guardar tildes, ñes, que son los caracteres especiales que tenemos en español. Entonces, si usted quiere abrir el script con esa codificación, usted aquí en File le da Reopen with Encoding, como reabrir con la codificación que habíamos usado. Y simplemente señala UTF-8. Y mire que ahí ya me aparece como la ñ. Pero pues no es necesario, pues. Recuerde que después del hashtag, después del numeral, cualquier cosa que usted ponga después del numeral es un comentario, es decir, el software no va a tratar de ejecutar esa operación, el software no va a creer que es una operación que tiene que hacer, entonces usted puede escribir lo que quiera. Yo usualmente escribo
cositas respecto a las operaciones que hicimos. Bueno, entonces ahí quedamos. Vamos a aprender a hacer una primera visualización. Entonces vamos a hacer un gráfico. Entonces vamos a arrancar con un gráfico de barras, que es como lo más sencillo. Aquí ya está hecho. O sea, quiero representar la información que tenemos en la tabla con este gráfico. Eso es lo primero que quiero hacer. Entonces, bueno, primero, observe que en el eje X están las categorías 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el eje Y, usted va a poner las frecuencias, ya sea absolutas, los conteos, o las relativas, cualquiera de las dos. Yo soy fan de las frecuencias relativas. Las personas entienden más los porcentajes que las frecuencias absolutas. Juan Camilo, toca poner en la X las categorías y en la Y las frecuencias. Si usted quiere al revés, al revés. Lo que pasa es que las barras le van a quedar de forma horizontal, no vertical. A mí me gusta más así. Creo que se ve mejor, creo que las personas entienden mejor. Entonces, vamos a aprender a hacer esto en R y vamos a aprender cómo a elaborar una, una visualización adecuada utilizando el software. Entonces, bueno, en todas las prácticas, en todas las clases, nosotros traemos el código ya hecho. Es decir, si usted se da cuenta, este archivo HTML es un archivo que ya tiene toda la información, digamos, teórica, obvio, como todas lo que hemos venido estudiando, pero también trae el código con el que reproducimos las cosas. Entonces, en adelante, para los talleres, para los exámenes, para las clases, usted puede aprovechar el código y la idea es que usted lo aproveche, ¿no? La idea es que usted utilice lo que ya hemos venido haciendo y no arranque desde cero. Eh, um, Alguien en otra clase preocupado con esto del código me decía, pero, pero es que esto del código es nuevo para mí y siento que pues estoy muy crudo. Entonces yo le decía, claro, usted está aprendiendo. Es como cuando uno aprende un idioma, pues uno al principio, pues no se comunica como se comunica en español. Entonces, la idea es que aproveche todos los recursos que tiene y simplemente los adapte a su caso particular. Entonces, eso es exactamente lo que voy a hacer. Entonces, mire, voy a copiar el código, simplemente lo sombreo, voy a hacer el gráfico. Entonces, sombreo el pedacito de código que hace el gráfico. Es un diagrama de barras. Si usted se da cuenta que dice bar plot. Y lo copia. Control C o Command C o simplemente con el mouse clic derecho le da copy. Control C, Command C si usted está en Mac y aquí le da copy con el mouse o como usted quiera copiar el texto. ¡Pum! Y usted va al script y lo pega. Control B. ¡Pum! O simplemente le da, si usted no lo quiere hacer con Control B o Command B, le da clic, aquí clic derecho con el mouse y le da paste. Pega como si fuera un texto de Word, mejor dicho. Creo que todos estamos familiarizados con eso. Y aquí le voy a poner un comentario para acordarme de lo que estoy haciendo y este es un gráfico del ejemplo 1. Listo. Gráfico del ejemplo 1. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces mire, en la línea 29 le aparecen las frecuencias absolutas. Entonces, ¿las necesito? Y la respuesta es no, porque ya las tenía antes. Mire que ya las tengo aquí, las tengo en el ambiente global, ya las tengo desplegadas aquí en la consola, entonces no las necesito. ¿Pasa algo si las vuelvo a ejecutar? No, no pasa nada. Es más, las voy a volver a ejecutar para que usted vea que todo va a seguir igual. Listo. Siguiente cosa. Voy a limpiar aquí la consola por un segundo. Observe que este 145 hace referencia a la categoría de 0. Este 2415 a la categoría de 1, este a la de 2, este a la de 3, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero hacer el gráfico, yo quiero que me aparezcan los nombrecitos de las categorías aquí abajo. Entonces, una manera
de ponerle los nombres es con esta rutina names. Names, ustedes saben en inglés, significa nombres. Entonces yo quiero que arribita del 145 me aparezca 0, arribita del 2415 me aparezca el 1, arribita del 3456 me aparezca el 2, pues para que la persona que está interpretando los datos, la persona que está interpretando el gráfico y la tabla, sepa de qué categoría estoy hablando. Es decir, esa persona no tiene por qué saber que 145 pacientes pertenecen a la categoría 0 del examen. Entonces, la rutina names le sirve para eso. Ahora, usted ve aquí, recuerde que yo utilizo la flechita. Si a usted le gusta el igual, hágalo con igual en lugar de la flechita. Si a usted le gusta con el igual, hágalo con igual. Es decir, si a usted le gusta así, se puede también. Lo voy a dejar así, con el igual. Eh, Usted ve 0,2.6. Mire lo fácil que es. Este 0,2.6 genera una secuencia desde 0 hasta 6. Es más, lo voy a escribir en la consola. 0,2.6. Mire, aparecen los números de 0 a 6. Es para no tener que escribir tanto, ¿no? Es simplemente un atajo. Ahora, Juan Camilo, ¿yo lo podría escribir largo? Claro, usted podría escribir concatenar, recuerde, C minúscula, y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es la misma secuencia, es un atajo, digamos, para no estar escribiendo tanto. ¿Por qué? Porque, no sé, si en algún momento usted quiere los números del 1 al 100, pues no tenga que ponerse a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 100. Entonces, ese dos puntos es una manera abreviada en computación para decir a una secuencia que arranca en este caso 0, hasta 6. Y se acabó. Entonces, mire, voy a borrar la consola. Entonces, el NJ ya lo tengo. Voy a ejecutar este comando names. Entonces, voy a asignar los nombres de 0 hasta 6. Es todo. Lo ejecuto, no pasa nada, pues porque simplemente es una asignación de nombres. Y mire, voy a poner en la consola esto, y mire, le aparece arribita del 145, le aparece el 0, arribita del 415 le aparece el 1, desde el 3456 aparece el 2, etcétera. Ahora, usted me puede decir, ¿es obligatorio hacer esto? Porque a mí, ¿cómo se me va a ocurrir que tengo que usar la rutina names? Pues la respuesta es que no es obligatorio, solo es que queremos que la visualización sea lo más fácil de leer posible. Y lo segundo es que, claro, usted está aprendiendo el lenguaje, entonces la próxima vez que usted vaya a hacer un gráfico, ya sabe cómo asignar nombres, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a hacer el bar plot. El bar plot simplemente utiliza la rutina bar plot. Es decir, simplemente con una instrucción, ya usted hace el diagrama de barras automáticamente, con un clic. Listo. Ahora, si yo lo ejecuto en este momento, va a salirme un error porque yo estoy haciendo una transmisión por Zoom y yo amplifiqué eh, um, la vista del programa, la vista del script al 175% para que usted lo pudiera ver en su pantalla, porque si no se va a ver muy chiquito. Entonces me va a salir un error porque me va a decir las márgenes son muy amplias, porque claro, tengo amplificado al 175% la vista. En su caso no le va a salir un error. En su caso le va a salir el gráfico aquí en la parte inferior derecha, donde dice plots. Y si usted quiere, para que se vea más bonito y usted lo pueda ver mejor, le da aquí en la lupita donde dice zoom, le da clic y le va a desplegar el gráfico en una ventana nueva eh, um, que usted puede, digamos, agrandar o achicar. Entonces voy a hacer eso yo, pero con otro comando, que es el comando Windows. Entonces lo voy a escribir aquí, Windows, como ventanas. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Windows. Y voy a ejecutar la línea 32 y la línea 33. ¿Para qué? Para que a usted le salga el gráfico tal cual usted lo ve en los slides, tal cual usted lo ve una vez le hace zoom con la lupita. Y listo, ahí está la visualización. Entonces, fíjese que
Esta es una manera visual, es una manera fácil, es una manera convincente de presentarle a un investigador, de presentarle a un practicante, en un caso dado, cualquier persona, sepa estadística o no, ve este gráfico y dice, uy, aquí las categorías más importantes son la uno y la 2, punto. Y las más chiquitas, la cero y la 6. En nuestro caso, como, bueno, y la 5 también. Un examen que no sea concluyente o en los exámenes donde ya la malignidad del cáncer es muy alta. O donde el número de hijos es cero o el 5 y el 6 son muy pocos casos respecto al tamaño de la muestra. Entonces, esta es la visualización que uno hace en una primera visualización que uno hace en R. Esto se puede sofisticar de muchas maneras, es decir, muy seguramente en este punto de su carrera no lo va a hacer, pero si usted va a hacer un posgrado o empieza a trabajar hacer algo de consultoría o empieza a trabajar en una industria o en alguna cosa que maneje información, en algún punto van a requerir de gráficos más sofisticados y esto en R uno puede, alguien me decía ayer, no, profe, pero es que esto en Excel también lo puedo hacer y claro que lo puede hacer en Excel, ¿no? Eso es obvio. Solamente que aquí en R uno puede hacer gráficos que en Excel claramente no, por ejemplo, mapas, redes de relaciones, animaciones, gráficos 3D que sean manipulables por el usuario y puedan rotarse en la dirección que uno quiera. Es decir, aquí hay muchos gráficos que otros softwares no ofrecen. Eh, pero estamos arrancando con el más básico, es decir, en una clase de estas generales donde usted está, digamos, apenas empapándose del asunto, no tiene ningún sentido que yo arranque con un gráfico sofisticadísimo que nadie va a entender cómo lo generé porque requiere de muchísimo más código. Entonces vamos dando pasitos, vamos dando pasitos. Eh, Ahora, este gráfico ya está bien, está ok, pero tengo que hacer varias anotaciones. Primero, cuando usted visualice información, cuando usted visualice datos, como en este caso, tenga cuidado en varias cosas. La primera es que mm, pilas, jamás vaya a reportar un gráfico o jamás vaya a presentar un gráfico con los márgenes distorsionadas. Es decir, jamás vaya a presentar una cosa de este estilo. Como que no se entienda qué es. O estoy exagerando, claro. O jamás vaya a ser algo así como, no sé, esto. Como que algo que no se vea bien, como que uno no sepa qué está pasando. Entonces, número uno, eso, pilas con distorsionar la información. Uno tiene que presentar los márgenes adecuados. Ahora, alguien me dice, bueno, aquí tengo el gráfico, ¿y qué hago con el gráfico? Bueno, si usted está trabajando, si usted está haciendo su documento en Word o en Excel o en PowerPoint, usted lo puede copiar y lo puede pegar ahí. Entonces, clic derecho y lo puede salvar o lo puede copiar. Yo utilizo Bitmap muy seguido porque da mucha resolución. Eh, en semestres pasados, unos estudiantes que no sabían cómo pegar el gráfico en Word, por ejemplo, lo que hicieron fue pegarle un pantallazo a la imagen y luego la recortaron y la pegaron como JPG. Entonces, lo mismo, o sea, como que ya esta imagen usted la puede usar en sus presentaciones, en sus documentos, como usted prefiera. Pero pilas, jamás vaya a hacer esto, ¿no? Jamás vaya a presentar un gráfico así, pues porque está distorsionando lo que dice el gráfico. Bueno, siguiente cosa. Así como está el gráfico, tenga cuidado. Las personas no tienen por qué saber que el eje X es el número de hijos o es el número de VIRATs en el que usted está midiendo el examen. Y no tienen por qué saber que esta es la frecuencia absoluta y no tiene un título. Entonces, son cositas que uno puede personalizar y que es bueno porque facilitan la lectura. Lo vamos a hacer enseguida. Ahora, eh, um, cualquier gráfico en R, cualquier visualización en R,
em, usted la puede personalizar tanto como quiera. Colores, tipos de letra, fondos, forma de las barras, lo que se le ocurra, lo puede personalizar. Obviamente, entre más cosas se le ocurran, pues las líneas de código van a ser, van a haber más líneas de código, pero cualquier cosa que usted quiera hacerle al gráfico, lo puede hacer. Entonces vamos a hacer algunas cuantas. Voy a ponerle los títulos a los ejes y los colores los voy a cambiar un poco y bueno, eh, voy a hacer un par de cambios. Entonces, mire, es tan fácil como esto. Entonces voy a hacer, esta es otra de las ventajas de utilizar código y es que voy a copiar. Recuerde que este script usted lo va a tener en el Moodle y lo va a tener en el Dropbox, es decir, todo esto va a estar disponible para usted porque todo lo guardo ahí en la carpeta. Entonces, voy a copiar estas dos líneas y esto es lo que yo aspiro que usted haga en los talleres también. Copie y adapte a su situación particular, no arranque desde cero. Copie aquí los comandos, los pegue. Mire que los pegué control C, control V. Y aquí le voy a poner un comentario para acordarme lo que estoy haciendo. Y este es como gráfico del ejemplo 1 con más especificaciones para acordarme de qué fue lo que hice. Entonces, mire, tan fácil como esto. Usted quiere cambiar el color. Ok, muy fácil. Usted escribe después de las frecuencias absolutas, usted escribe coma y después de la coma usted empieza a especificar todo lo que quiera especificar, tan fácil como eso. Entonces el color, bueno, voy a ponerle col de color, mire, ahí ya me sale de una vez, col, colors, ok, col igual a, voy a utilizar un color que me gusta mucho que es el Misty Rose, es como un rojo clarito. Y usted me va a decir, Juan Camilo, pero ¿usted cómo sabía que existía ese color Misty Rose? Pues muy fácil, hace 15 años, yo aquí voy a Google, por ejemplo, aquí está el Moodle. Permítame, abro una pestaña aquí en Google. Yo puse en Google colores, colors en R, in R. Listo. Entonces me salen un montón de enlaces. Mire, abro el primer enlace, colors in R. Listo. O el que usted quiera, el enlace que usted quiera. Mire, y le aparece aquí una lista de colores azules, rojos, amarillos, verdes, lo que usted quiera, escala de grises, tonos pastel, lo que usted quiera. Usted utiliza el color que quiera. Entonces voy a ponerle Misty Rose. Y mire que ya solamente con ese mini cambio, absolutamente fácil de hacer, y obviamente el color lo tengo que poner entre comillas porque son palabras, ¿no? Las palabras, los caracteres siempre se ponen entre comillas en R. Mire, ahí está el gráfico. Ya lo personalicé así. Hay personas, am, Windows, voy a cerrar esto acá. Por algo, permítame un segundo, cierro todo esto porque me salió Windows. Creo que ahí está bien escrito, no entiendo por qué me salió un warning. Ok, no sé qué había pasado. Ok, ahí está. Eh, um, el semestre pasado, por ejemplo, hay personas que se engoban mucho con esto y me hicieron la pregunta, profe, ¿y yo podría hacer estas barras en degradé? Y yo, claro, simplemente tiene que buscar los colores en degradé y ya. Y los pone aquí donde dice call. Es todo. ¿Es necesario? ¿Es obligatorio? No, es simplemente lo que usted quiera. Voy a ponerle los títulos en los ejes y eso. Muy fácil. Entonces, después del color, o puede ser antes, aquí dice alguien, profe, ¿y se podría una barrita de... Claro que sí, claro que sí. Eh, lo voy a hacer en este momento, simplemente para responder la pregunta de Luisa, pero claro, digamos que si en lugar, si uno quiere colores diferentes para cada barrita, se puede, repito mi mensaje, todas las personalizaciones que usted quiera se pueden.
Si usted no las sabe, las puede googlear y listo. Yo le voy a dar como las más básicas y las más importantes, pero para responderle a Luisa, miren lo fácil que es. Si yo quiero barritas de colores diferentes para cada barrita, pues fíjense que ahorita yo solo puse un solo color. Entonces pongamos varios colores y le damos varios colores a las barritas. Entonces voy a poner C minúscula de concatenar porque tengo que darle una lista de colores para ponerle barritas diferentes. Entonces le voy a poner, no sé, red, y le voy a poner blue, y le voy a poner green, bueno, los colores que usted quiere. Entonces, mire, call igual a, y le tiene que poner la lista de colores que usted quiere. Yo le puse eso, se va a ver horrible, pero simplemente es para mostrarle a Luisa que uno puede hacer el gráfico con los colores que uno quiera. Bueno, y ahí están. Le puse tres colores. Si usted quiere cuatro, pues póngale cuatro. Es más, si usted quiere, no sé, después de green, ponerle orange, entonces póngale orange. Bueno, es lo que usted quiera. Entonces aquí el truco, Luisa, es call igual a concatenar, o sea, C minúscula, y después de la C minúscula, entre paréntesis, obviamente pones la lista de colores separadas por comas. Ahí está. Bueno, honestamente, yo soy un poco más clásico, yo soy un poco más... eh, siempre que tengan esas preguntas me las hacen, yo con mucho gusto las respondo. No se queden con las dudas, me las hacen. Yo soy un poco más clásico y me gusta un solo color. Entonces voy a poner mi color clásico que es el Misty Rose. Listo. Entonces, después de la coma, voy a cerrar estos gráficos que hice con los diferentes colores. Listo. Después de la coma, usted pone las demás personalizaciones que usted quiera. Juan Camilo, que primero tiene que ir el color y luego el cambio de los ejes, no. Usted puede poner el orden que usted, si usted quiere primero cambiar los ejes y luego los colores o luego los títulos, no importa el orden, lo importante es que todo vaya separado por comas. Es eso. Que usted quiere cambiar la letra, listo, cambie la letra, pero las instrucciones van separadas por comas, siempre. Entonces voy a cambiar el eje X. Entonces mire, el eje X usted lo hace con XLab. X del eje X y lab significa label. Label es etiqueta, ¿no? Entonces la etiqueta del eje X. ¿Cuál va a ser la etiqueta del eje X? No sé, voy a ponerle número de hijos o no, voy a ponerle VIRATS, así como está en, en el ejemplo de las diapositivas. Aquí alguien dice algo. Luis dice Blues 9. Ah, ese es otro color. Nunca lo he visto. Eh, um, sería chévere. Viviana dice, ¿y el XLab no va en comillas? Claro que sí. Mira, aquí lo puse. Está entre comillas. Es decir, el XLab es el título del eje X y lo que yo quiero que vaya en el título va entre comillas. Sí, muy buen apunte, Viviana. Exactamente eso. Ahora, si usted mire tan fácil como esto, si el XLab es el título del eje X, ¿cuál será el título del eje Y? Ah, pues YLab. Y ese es el título del eje Y. Ah, ¿cuál es el título del eje Y? Ah, pero YLab, ¿no? ¿Cuál es el título del eje Y? Pues el título del eje Y es frecuencia absoluta, o conteo, o cantidad de, o lo que usted quiera. Y mire que entre comillas, Viviana bien lo dijo, entre comillas. Lo que va entre comillas es lo que va a ir en el título, ¿no? No el XLab, no el YLab. El apunte de Viviana es muy importante, entre comillas. Listo, entonces mire, solamente con esto, ya mire cómo le queda el gráfico de bien. Le queda aquí, el BIRATS o el número de hijos o lo que usted quiera y la frecuencia absoluta. Listo, con solamente un par de instrucciones. Ahora, no piense, no piense que usted cada vez que va a hacer un gráfico tiene que hacer todo este trabajo. No,
Si yo fuera ustedes, bueno, y yo fui ustedes en algún momento de mi vida hace 15 años, bueno, de hecho más, 20, eh, control C, control V, es decir, en el taller, en el examen, en las prácticas, pues copie y pegue el código y lo adapta a su situación. Es todo. No, no tiene que escribir de cero nuevamente, no. Pues si a usted le gusta, pues sí. Pero no piense que tiene que memorizar esto, no. Usted siempre va a tener esto a mano, siempre, hasta en los quizzes, en los exámenes, siempre va a tener todo esto a mano. En los talleres, siempre. Entonces no piense que tiene que memorizar esto o algo así. Ah, Juan Camilo, que yo quiero cambiar el título, listo. Coma. Bueno, aquí yo debería escribir el título después de esa coma. Lo que pasa es que si sigo escribiendo se me va a salir de las márgenes. Entonces, a mí no me gusta, así que le voy a dar Enter para que siga debajito. Debería seguir ahí en la derecha. Lo que pasa es que se ve horrible porque entonces se me empieza a correr las márgenes. Porque mire que se me empiezan a, se me agranda mucho el script. Entonces, yo simplemente le doy coma y listo. Allá debajo sigue usted. Entonces, vamos a cambiar el título. Entonces, main significa el título principal, igual a, y le voy a poner aquí ejemplo uno. Listo, ejemplo uno. O el título que usted quiera. Y mire, ahí está. Juan Camilo, que yo quiero ver la letra cursiva, no la quiero ver, claro que se puede. O sea, cualquier cosa que usted quiera personalizar, se puede. Ah, bueno. Entonces, mire esto. Voy a hacer este último, no es obligado. Ya con eso, ya tiene, usted tiene un gráfico decente, un gráfico muy profesional, un gráfico muy diciente. Pero simplemente para darle un toque adicional y usted vea que esto puede llevarse al nivel que usted quiera, aquí yo le voy a poner un border. Ya se da cuenta usted qué significa border. Border igual a red. Y ya ustedes me van a decir qué significa el border. Y además le voy a poner un density igual a, le voy a poner un density igual a 10, a 15. Usted ya me va a decir qué significa cada una de las cosas. Density. ¿Cómo sabía yo esos comandos? Honestamente los googleé en su momento. Ya me los sé de memoria. Entonces, bueno. Entonces, mire. ¡Pum! Aquí queda el gráfico. Un gráfico muy bonito, muy fácil de mostrar. Todas las personas lo van a entender. Es llamativo. No distorsiona la información. Ah, ¿qué significaba el border? Pues ya usted se dio cuenta, ¿no? Le puso el colorcito a los bordes de las barras. Ah, ¿qué significaba el density? Pues le pone unas líneas con cierta, con 15 unidades de separación. Que usted quiere las líneas más separadas o más cercanas, pues bueno, pues cámbiele en lugar de 15, póngale 30 o póngale 10 o experimente, póngale lo que usted quiera. Listo, es todo. Entonces alguien me puede decir, entonces mire lo práctico de esto. Lo práctico de esto es que alguien me puede decir, Juan Camilo, yo quiero el mismo gráfico, pero quiero las frecuencias relativas. Y de hecho yo recomiendo usualmente graficar las frecuencias relativas. Entonces, mire, copio, selecciono con el mouse, subrayo con el mouse el código, lo copio, control C o copy o como usted copie su código, command C o como usted copie el texto igualito que en Word, lo pega aquí debajito, mire que ya lo replicó y le hace los cambios que usted quiere. Entonces, en lugar de NJ le voy a poner HJ. ¿Por qué HJ? Porque quiero las frecuencias relativas y es más, las quiero en porcentaje. Entonces le voy a poner 100 porque no quiero las frecuencias relativas solitas, las quiero en porcentajes porque las personas entienden más porcentajes. Listo. Ah, Juan Camilo, que no lo quiero Misty Rose, lo quiero Light Blue. Lo voy a poner así, Light Blue, porque ese color me gusta a mí. Light Blue. Ahí sí, eso es azul claro, Light Blue. Entre gustos no hay disgustos. Eh, um, se pierde el color en este caso. No, aquí dice Luisa que si se pierde el color, no. Las lineecitas te quedan del color Misty Rose, las lineecitas que tú ves. O sea, el color no se pierde.
se ve menos fuerte, por decirlo de alguna manera. Las lineecitas quedan del color que tú especificaste. Listo, entonces lo que estábamos diciendo es, bueno, yo quiero las frecuencias relativas. Entonces, simplemente hago ese cambio, ya lo cambié, cambio el color, light blue, porque quiero eso. Ya no es frecuencia absoluta, y ahora es frecuencia relativa. Entonces le cambio el título, obvio, y Profe, una pregunta. aquí le hago el blue. Cuéntame. ¿En dónde pusiste el bar plot 100 por HJ, así, para verlo en porcentaje? ¿Cambia en algo si pongo el HJ y luego por 100? ¿O no hay problema? No hay ningún problema porque la multiplicación es conmutativa. Y, ¿cómo es tu nombre? Sandra Viviana, profe. Sandra hace un punto excelente y es el siguiente. Siempre que, siempre que usted tenga como alguna idea, así como Sandra la tuvo de poner 100 por o las frecuencias por 100, mi invitación es que, claro, en este momento Sandra me pregunta porque me tiene a disposición aquí en la clase, pero cuando usted tenga esa dudita, simplemente experiméntelo. Y así aprendí yo un montón. Yo decía, ¿será que puedo poner primero el 100 por o luego el algo por 100? Y yo lo escribía y lo trataba de ejecutar. Si no me salía error, pues funcionaba. Y si funcionaba y se veía el gráfico adecuado, pues quiere decir que también se podía. Y en este caso, Sandra, pues para ser concreto, claro, se puede porque es conmutativa, la multiplicación es conmutativa. Y bueno, usted hace la personalización que quiera, pone el azul clarito, el azul oscuro, el 100 por, o bueno, lo que usted quiera. Es más, aquí como decía Luis hace un segundo, em, como decía Luis hace un segundo, en lugar de 15 le voy a poner, no mentiras, dejémoslo igual con 15. Aquí dice alguien, profe, no falta la 10 light blue. Claro, es que hay que escribir bien. Light blue. Súper, gracias. Sí, sí falta la T. Gracias. Obvio, hay que escribir bien. Eso es importante. Muy bien, listo. Lo voy a ejecutar. ¡Pum! Ahí está. Entonces mire que ahí me quedó la frecuencia relativa. Es más, voy a hacerle un cambio adicional y le voy a poner aquí frecuencia relativa en porcentaje. Te le voy a poner el por ciento ahí para que el título me quede bonito. Y listo. Bueno. Mire lo que pasó. Aquí hubo una cosita que me hace falta y es, si se da cuenta, no me están apareciendo los títulos. No me están apareciendo los títulos. Es importante que me aparezcan los títulos. Entonces, la razón por la cual no me aparecen los títulos es porque, si usted se da cuenta, el HJ, mire, el HJ no tiene los títulos. El HJ no tiene los títulos. Entonces, ¿por qué? Porque el HJ yo se lo puse, los títulos yo se los puse al NJ. Entonces, pues voy a hacer el mismo truquito de antes y mire lo fácil. Copio, copio la instrucción que ya teníamos antes y la pego antes del gráfico para que me aparezcan los títulos, si no me va a salir el gráfico sin los títulos. Obviamente en lugar de NJ le pongo HJ. Y eso es algo que a ustedes les va a pasar muy frecuentemente, y a mí me pasa todavía siempre, y es, uno no se las sabe todas, y si digamos a uno le falta algo, pues uno dice, me faltó ponerle los títulos. Entonces cierra el gráfico, le pone los títulos como estoy haciendo en este momento, y lo vuelve a ejecutar. Aquí está. Listo. Entonces, mire que usted tiene dos gráficos muy profesionales representando la información, muy elaborados, muy dicientes de lo que está pasando con su conjunto de datos. Y esto es algo que las personas, ¡pum!, entienden mucho más rápido y mucho más fácil porque una imagen vale más que 1000 palabras. Listo. Eh, Juan Camilo, me toca llevar a este tipo de complejidad los gráficos cada vez que yo hago un taller. No. Eh, yo me tomo todo este trabajo de explicarle como los cambios y eso por dos o tres razones. La primera es porque yo quiero que usted
tenga esa ventaja profesional competitiva respecto a otros profesionales que no tengan esto de la programación. Número uno. Número dos, eh, mm, yo me pongo con todos estos detalles cuando voy a hacer un informe o una presentación o estoy reportando unos resultados en una consultoría o lo que sea. Por ejemplo, en la última que estuve involucrada, que fue la encuesta nacional de salud, eh, pues hubo una reunión en específico para decidir en qué formato se iban a presentar los gráficos y todas esas cosas. Entonces, ahí está eso. Y tercero es porque quiero que usted aprenda a programar, o sea, para que usted, así sea lo básico, usted tenga como la experiencia de qué es hacer una personalización de los gráficos. Puse por ciento y no aparece en la gráfica. Ah, ok, aquí lo viste, ¿cierto? Bien, listo, creo que sí, ahí ya lo vio Viviana. Muy bien, súper. Entonces, no se sienta obligado a saberse esto de memoria, no. Simplemente cada vez que lo quiera usar, lo copia y lo pega y lo adapta a su situación particular. Punto. Juan Camilo, yo quiero cambiar el tipo de letra, quiero ponerlo cursiva. Pues, una manera, usted no se tiene que saber eso de memoria, simplemente puede poner en Google cambiar letra cursiva, título en R. Punto. Ahí ya le va a salir la instrucción. Se hace con la instrucción font de fuente. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estos son unos cuantos comentarios acerca del código. eh, um, y siempre en todas las diapositivas, mire, aquí le aparecía, aquí le aparecía las frecuencias relativas. Este es un gráfico, si usted se da cuenta, es un gráfico mucho menos estilizado, pero aquí le aparece de una vez el gráfico. Ahora, yo en las diapositivas lo hice con la función prop.table. Y mire que esta función, esta rutina prop.table, este prop viene de proportion, ¿no? De proporción. Es una rutina que transforma las frecuencias absolutas a frecuencias relativas. Es decir, recuerde que las frecuencias relativas yo las saqué dividiendo por n. Pero si usted le da pereza ponerse a dividir por n y simplemente quiere escribir prop.table, prop.table es una rutina que es una función que le transforma las frecuencias absolutas a frecuencias relativas automáticamente. Y listo. Eh, Juan Camilo, que yo quiero hacer eso, pues simplemente copia el código y lo pega en su script y va a poder reproducir este gráfico que está acá, que es una de las grandes cosas que puede hacer uno en ciencia. En ciencia, lo más importante es poder reproducir los resultados de cualquier investigación, de cualquier conjunto de datos. ¿Por qué? Pues porque si no, no habría objetividad, que es como parte del método científico. Bueno, vamos a seguir avanzando hoy. Además de las frecuencias absolutas, además de las frecuencias relativas, hay otras frecuencias que son muy importantes para poder entender un conjunto de datos que son las acumuladas. Cuando yo le abro las frecuencias acumuladas, no es más que ir acumulando las frecuencias. Es decir, eh, um, ¿cuál es el acumulado que usted tiene en la primera categoría? Pues vamos aquí al ejemplo. ¿Cuál es el acumulado que usted tiene en la primera categoría? Pues únicamente la primera categoría, o sea, 145. ¿Cuál es el acumulado que usted tiene en la segunda categoría? Ah, pues 145 más 2415. ¿Cuál es el acumulado que usted tiene en la tercera categoría? Ah, pues bueno, 145 más 2415 más 3456. Esas son las frecuencias acumuladas. Ir acumulando los valores para saber qué cantidad de individuos está, adquiere un valor hasta una categoría en específico. Permítame, abro un momentico aquí mi tablero. Abro aquí mi tablero para yo ser un poquito más explícito con esto y usted lo puede entender mejor en el ejemplo. Vamos a ver. Ok. Entonces aquí, por algún motivo, no, esto, no le haga caso a esto. Voy a borrar esto. Ah, perdón. Esto lo voy a borrar.
y voy a crear voy a crear un cuaderno nuevo, voy a crear un libro nuevo cuadriculado. Listo. Aquí voy a poner los apuntes de hoy. Y ya esto se lo subo ahorita al Moodle. Entonces, las frecuencias acumuladas, permítame aquí lo escribo, ojalá que el tablero no me falle hoy. Ajá, perdón la letra. Las frecuencias acumuladas, si alguien no ve, me avisa por favor, porque a veces escribo muy chiquito. Entonces, la primera frecuencia acumulada la voy a representar con n mayúscula y en este caso sub 1, porque es el de la primera categoría. Pues la primera frecuencia acumulada va a ser pues n1, punto. Es decir, lo que yo acumulé en la primera categoría es lo de la primera categoría, no pude acumular más. Lo de la segunda categoría, o sea, n mayúscula sub 2, es n1 más n2. Pues claro, lo de la primera categoría más lo de la segunda categoría. Lo de la tercera categoría, pues bueno, ya creo que usted vio el patrón, sería pues n1 más n2 más n3. Bueno, etcétera, 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 etcétera. Por eso es que usted ve en las diapositivas que el acumulado en la categoría J, donde J puede ser 4, 5, 6, el acumulado que usted quiera, es ir sumando, es la sumatoria desde la primera categoría hasta la categoría J de las frecuencias absolutas anteriores. Entonces, esta es una manera simbólica de escribir lo que estamos diciendo. Es el acumulado de individuos, es el acumulado de entes hasta cierta categoría. Y claro, si yo puedo hacer las frecuencias absolutas acumuladas, pues también puedo hacer las frecuencias relativas acumuladas. Ah, ¿que cómo se hacen las relativas acumuladas? Pues lo mismo, solo que con las frecuencias relativas. Pues y aquí hay varias cosas de sentido común. Lo primero es que, claro, ya lo sabíamos. ¿Cuánto acumulé en la primera categoría? Pues únicamente lo de la primera categoría. Aquí está escrito. Cuando llegue a la última categoría, y esta es una manera de comprobar que todo me dio bien, cuando llegue a la última categoría, ¿cuánto debería tener? Pues el tamaño de la muestra. Pues claro, cuando llegue a la última categoría ya lo debía haber acumulado todo, obvio. Y otra cosa, siempre que usted vaya acumulando, pues esos números que le van dando tienen que ir, digamos, creciendo en el sentido que como usted va acumulando lo de las categorías, pues el acumulado en una categoría particular tiene que ser menor o igual al que viene después, pues porque el que viene después ya incluye el resto y así sucesivamente. Entonces, una manera de comprobar que sus cálculos quedaron bien hechos es dándose cuenta que los acumulados tienen que ir siendo menores o iguales que los siguientes. Y lo mismo va a suceder con las relativas acumuladas. Ahora, eh, um, usualmente lo que vamos a hacer, y es como la manera más profesional y la manera más adecuada de presentar todos estos resultados, es a través de una tabla, como lo hemos venido haciendo. Esa tabla recibe el nombre de distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias, y ya la vamos a hacer ahorita en el computador, en R, es una tabla donde usted resume todo. Entonces, la primera columna va a ser la variable. La primera columna va a ser pues las clases igual que antes. La segunda y la tercera columna van a ser las frecuencias absolutas y relativas como teníamos antes, o sea, las que ya teníamos, las que ya teníamos. Aquí David tiene una pregunta, claro, David. Profe, buenos días, ¿me escucha? Sí, cuéntame, David. Profe, yéndome hacia el paso anterior que usted estaba haciendo, Ajá. ¿no hay una forma, digamos, de que si, digamos, la cantidad de datos que yo voy a manejar para no hacer, ¿y cómo me explico?
digamos son 10, entonces Ajá. listo, la N1, entonces uno, la N2, uno más 2, la N3, N1 más 2 más 3. Si digamos yo voy en la novena, que obviamente pues toca hacerla así, digamos no hay forma de para yo sacar la última, la décima, decir, escribir del 1 al 10 para no tener que escribir n más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 sino escribir como un comando, como decir desde tal hasta tal, la sumatoria de este a este. Eh, David hace referencia en términos, digamos, computacionales o en términos de escritura. De, En ambos, en ambos. ok, la respuesta es que en ambos sí, en ambos sí. Eh, Aquí David hizo una acotación inteligente y es que, claro, hay formas de simplificar, simplificar tanto la escritura como el cálculo. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, aquí en el N3, David me dice, bueno, una manera es escribir N1 más N2 más N3. Claro, David me dice, pero no hay una manera más simplificada de escribir un poco esto. Entonces, una manera, digamos, muy sencilla para seguir la idea de David, la cual me parece interesante, es escribir N2 mayúscula, que era lo que ya tenía antes, pues porque si ustedes se dan cuenta, esta partecita de aquí es N2, y simplemente ponerle más N3. O sea que, por ejemplo, siguiendo la idea de David, si yo tengo N sub 9, pues ¿qué va a ser N sub 9? Pues lo que ya tenía acumulado en el 8, más eh, la cantidad de individuos en la categoría 9. Entonces, esa es una manera, digamos, una primera idea de cómo simplificar la escritura. Y en términos computacionales, claro, algo que de los cuales yo los quiero salvar a ustedes es que cuando yo estaba haciendo mi carrera ahí en la universidad, esto me tocó hacerlo a mano a mí, o sea, como en calculadora ahí en la Casio, dele a los números para sacar los acumulados. Eh, Hoy, como dice David, computacionalmente hay atajos, y lo vamos a ver enseguida ahorita, cuando vayamos a R, para poder hacer el cálculo sin necesidad de ponernos a hacer uno más el otro, sino que automáticamente lo haga hasta una cantidad específica, pero eso, David, lo vamos a ver en 3 minutos cuando termine esta explicación y vayamos a R. Listo, Entonces, profe, no hay problema. entonces, buena acotación ahí. Entonces, aquí en la primera columna voy a poner la variable. En la segunda y en la tercera, pues las frecuencias relativas que ya teníamos. Y en la cuarta y en la quinta, usted va a poner los acumulados. Y yo quiero, y esta tabla resume toda la información que tenemos del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, una acotación. Primero, recuerde, la suma de las frecuencias absolutas le da el tamaño de la muestra. La suma de las frecuencias relativas le da 1 o 100%. Y mire que el acumulado de las absolutas le tiene que dar en la última categoría el n y en la última categoría el 1, pues porque claro, ya lo acumuló todo. Y siguiente, no tiene sentido acumular los acumulados. Pues ¿por qué? Porque usted ya venía acumulando. Por eso es que aquí aparece NA, que no aplica. No tiene sentido acumular los acumulados. ¿Por qué? Pues porque ya veníamos acumulando. Entonces, ¿qué sentido tiene ir acumulando acumulados? Ninguno. Entonces, esa parte no se totaliza. Listo. Entonces, bueno, digamos un poco también para responderle a David, vamos a hacer un ejemplo número 2. Aquí dice ejemplo 1, pero en realidad es ejemplo 2. Vamos a hacer un ejemplo 2 muy sencillo. Yo sé que este es un caso un poco chiquito y es un caso, digamos, un poco, no quiero decir tonto, pues porque no es tonto, pero es un poco pequeño de lo que es una base de datos hoy en día. Y es que, mire, en este ejemplo número 2 voy a considerar un grupo de personas y a cada grupo de personas y a cada persona le voy a preguntar su nivel educativo. Entonces tengo bachillerato con B, pregrado, P, maestría, M, doctorado, D. Entonces, cada uno de los individuos
me da su nivel educativo. Entonces, bueno, varias cosas. Fíjese que a simple vista, pues una persona, bueno, aquí ya están los resultados, aquí ya está la tabla resuelta, esta ya la solución. Pero si usted no viera la tabla, si usted simplemente viera los daticos, a simple vista es difícil darse una idea de lo que está pasando. Es decir, cuáles son las categorías más prevalentes, cuáles son las menos frecuentes. Bueno, a simple vista es difícil. Si esto es con el tamaño, es más, ¿cuántos datos hay aquí? Pues yo no me voy a poner a contar uno, dos, tres. A simple vista es difícil darse cuenta cuántos hay. De hecho, hay 50. Pues porque yo ya hice la cuenta y yo ya lo he hecho varias veces. Entonces, mi objetivo es que con el software, usted como que no tenga que hacer lo que me tocó hacer a mí en algún momento y es empezar uno, 2, 3, 4, 5 y ver, bueno, en total hay 50, listo. Asumiendo de que no me equivoqué contando. Luego los de bachillerato. Vamos a contar cuántos hay. Bueno, aquí yo ya le digo que hay 33, pero no quiero que usted haga nada a mano y no quiero que usted pierda su tiempo como haciendo algo que la tecnología ya le permite hacer en un instante. Siguiente, eh, esta es una base de datos de 50 personas. ¿Usted cree que, y esta es una base de datos muy chiquitica lo que hoy se ve en día, lo que se ve hoy en día? Y es que vamos a trabajar con bases de datos que no van a tener 50, no van a tener 100, van a tener miles. Entonces, yo quiero que usted se entrene en el manejo de este tipo de información para que usted pueda aprovechar los datos de los estudios, que usted pueda hacer su ejercicio profesional, sea con los datos que sea de personas, o sea de animales, o sea de cosas, o sea de experimentos, o sea de cosas observacionales, lo que usted quiera, en el área que sea, y pueda hacer esto mismo sin necesidad de esforzarse, digamos, desde un punto de vista tedioso que ahora el software nos puede ahorrar. Entonces aquí tengo todos los datos. En este primer ejemplo, pues claro, es la segunda clase que llevamos de R. En este primer ejemplo, yo le estoy dando los datos uno por uno. Vamos a aprender a manejar datos que estén dados en archivos externos. Es decir, yo le doy un archivo de texto, o le doy un archivo de Excel, o le doy un archivo bueno, en cualquier otro programa, y usted va a aprender a importarlos al software para poder trabajar con ellos. En este primer ejemplo, pues lo decidí hacer a mano, y es decir, mire que puse los datos en el sistema uno por uno, porque es nuestra segunda clase, no lo voy a hacer confundir, entre comillas confundir, no lo voy a hacer complicar con importar los datos de una fuente externa por ahora. Eso lo vamos a hacer en otras clases con tiempito. Entonces, simplemente voy a introducir los datos manualmente, uno por uno. Ahí está. Entonces, claro, usted me va a decir, ¿los tengo que escribir? No, pues mire que ya está aquí escrito, simplemente dele copie el código y lo vamos a pegar en el software. Entonces, varias cosas. La primera es, bueno, voy a limpiar la consola para que no aparezca nada. Segundo, limpie los objetos que tenía del ejemplo uno. ¿Por qué? Porque no quiero que se me confunda nada del ejemplo uno con lo que voy a hacer ahora. Entonces voy a limpiar la consola. Mire que lo hago con la escobita aquí en la parte superior derecha. Listo. Y hagámoslo abajito en el script. Y le voy a poner ejemplo 2. Y lo voy a poner en mayúscula. Ejemplo 2. Para que usted después se acuerde lo que estábamos haciendo. Listo. Y péguelo. Pum. Ahí está. Datos. Varias cosas. Primero, mire que el objeto donde yo voy a poner los datos, decidí llamarlo edu, de educación. Juan Camilo, ¿lo puedo llamar X? Sí, llámelo X. Juan Camilo, ¿lo puedo llamar datos? Sí, llámelo datos. Juan Camilo, como usted quiera, lo puede llamar. Yo lo voy a llamar edu de educación, punto. Edu. Listo. Siguiente cosa. Los datos, cuando usted los introduce uno por uno, recuerde que usted los tiene que poner dentro de una concatenación, con una C minúscula. Y aquí la única cosa rara es que, claro, como son letras, usted les tiene que poner entre comillas, porque las letras, los caracteres, se ponen entre comillas.
Si fueran números, pues ahí sí los pone normalito. Si fueran números. Pero pues en este caso, como no son números, usted lo pone entre comillas las letras. Entonces, bueno, voy a ejecutar los datos. Voy a ejecutar los datos. Mire, voy aquí con run. Listo. Y mire que ya me apareció el objeto. El objeto tiene 50 cosas por dentro. Ah, bueno, entonces yo ya sé, mire, con un solo clic yo ya sé cuál es el tamaño de la muestra, 50. Y es más, simplemente para rectificar que todo me quedó bien, voy a ponerle class de clase. Vamos a ver qué clase de objeto es edu. Ya no tiene que ser numérico, ya no tiene que ser numérico, es carácter, claro, porque esto está lleno de caracteres. Antes era numérico, porque eran números, ahora es carácter. Listo. Si alguien quiere, puede escribir simplemente n igual a 50 y ya, para el tamaño de la muestra. Pero yo simplemente quiero practicar esta instrucción nueva. Bueno, no debe ser nueva, no me acuerdo si la habíamos visto ya o no, pero bueno. La función length, la rutina length, le dice a usted la longitud del objeto. Y esa longitud del objeto la vamos a guardar. Mire que aquí le puse la flechita. Si a usted le gusta el igual, pues déjelo con el igual. A mí me gusta la flechita. La vamos a guardar en n, igual que antes. Entonces, mire, lo voy a ejecutar aquí con run nuevamente. Aquí me aparece el tamaño de la muestra, 50, ya lo sabía de antes. Y bueno, esta instrucción print es lo mismo que veníamos haciendo antes de, mire, si yo escribo n en la consola, ¡pum!, me aparece el 50. Pero si usted ejecuta el print, mire que le vuelve a salir el 50. O sea, el print es una instrucción para imprimir en la consola el valor de un objeto. ¿Qué toca hacerlo? No, no toca hacerlo. Simplemente es para que usted estuviera ahí consciente de que usted puede imprimir en la consola, ya sea escribiendo el valor o ya simplemente dándole run a print. Cualquiera de las dos cosas está ok. Listo, entonces primera cosa, y es una de las primeras cosas que yo quiero que usted valore, y es que con solamente una instrucción, usted pudo saber cuál era el total de datos que tenía, sin necesidad de ponerse a contar uno por uno que hay ahí y demás. Entonces, bueno, vamos a sacar todas las frecuencias. Vamos a sacar todas las frecuencias. Entonces, bueno, esta instrucción no la habíamos visto antes. Entonces, mire, nuevamente, esto ya en próximas clases voy a dejar de hacerlo porque pues ya usted debería tener cierta experticia haciéndolo. Voy a coger el código, lo voy a pegar y se los voy a explicar. Pero mi objetivo es que en próximas ocasiones usted ya lo puede hacer independientemente y lo puede entender independientemente. Entonces, voy a copiar el código. Ahí le di copy, control C, command C, y lo pego aquí en el software. Lo pego aquí en el script, aquí debajo. Entonces, vamos a calcular las frecuencias absolutas. Frecuencias absolutas. Ahí ya está el comentario y todo. Ah, bueno. El resultado lo voy a guardar en un objeto que se llame NJ, igual que antes. Listo. Y mire la rutina. La rutina se llama table. Esta no la habíamos visto antes. Esta rutina table lo que hace por usted es, con un solo clic, con ejecutar esa rutina, va a contar cuántas categorías de cada uno. Es decir, cuántas Bs, cuántas Ms, cuántas Ps, cuántas Ds. Table, o sea, la tabla, la tabla. Ah, ¿y qué pone usted por dentro? Pues usted pone los datos, obvio. Yo quiero que me calcule las frecuencias de los datos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Mire que aquí me aparece el objeto de una vez. Es un objeto tipo table, claro. Y mire, vamos a visualizarlo. Y me aparece B, bachillerato 33. D, mire que ya me sale con los nombres y todo. D, 2. M, 8. P, 7. Ah, listo, aquí ya están las frecuencias absolutas. Y ya usted no tiene que pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Porque, ¿para qué? Si esto ya lo puede hacer el computador en un instante. Ahora, un detallito aquí tonto, entre comillas tonto, y es que, claro, la variable nivel educativo es una variable de tipo cualitativo ordinal, o sea que hay un orden en las frecuencias, es decir, primero va bachillerato, luego pregrado, luego maestría, luego doctorado. Es una variable de tipo ordinal. Entonces tengo que poner en el orden que es las variables. Entonces, mire que me puso primero la B, o sea que bien, la B va de primero, pero me puso las frecuencias en orden alfabético, no en el orden que a mí me interesa. Entonces, eh, mire que esta D debería ir de última, mientras que la P debería ir de segunda. ¿Por qué? Porque yo quiero que me salga bachillerato, pregrado, maestría y doctorado. Ese es, esta es la siguiente línea. Entonces, mire la siguiente línea. Bueno, a alguien aquí ya le salieron en orden. Muy seguramente porque, David, muy seguramente porque ejecutaste la línea 64 de una. Eh, um, Usualmente salen en el orden alfabético. Muy seguramente David ejecutó toda la línea, todas las dos líneas de Ah, una. sí, sí. Sí, Ok. profe, creo que yo ejecuté, yo cogí desde el numeral Y frecuencias hasta el está bien, print no y lo importa. ejecuté. Si uno lo vuelve a ejecutar, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Entonces miren esto. La línea 64, alguien puede decir, uy, ¿cómo así? ¿Qué es todo eso? Y mire que es muy fácil, porque mire, cojo el objeto que ya tenía, cojo el objeto NJ y dentro de paréntesis cuadrados, ¿por qué paréntesis cuadrados? Porque voy a manipular los objetos que hay dentro de NJ. Voy a escribirlos en el orden que yo quiera. Entonces, mire, el 33 lo voy a dejar de primero. ¿Por qué? Porque, pues, de primero bachillerato. El que antes estaba de cuarto, o sea, pregrado, lo quiero de segundo. Por eso es que aquí escribo un 4. Maestría, que es el tercero, quiero que siga de tercero. Y el que antes estaba de segundo, doctorado, quiero que me vaya de último. O sea, quiero que vaya en la última posición. O sea, si usted se da cuenta, la B y la M las dejé igualitas, 1 y 3. Lo único que hice fue intercambiar la P que estaba de cuartas y la puse de segundas y el doctorado que estaba de segundas y lo puse de cuartas. O sea que dentro de los paréntesis cuadrados, usted puede manipular el orden de las cosas con una concatenación. Fíjese que aquí está la concatenación, ¿no? Separado por comas. Entonces vamos a ejecutar esa línea, pues para que ya nos salga lo que teníamos antes. Y mire que ahora le voy a dar, bueno, print, o si usted quiere escribirlo directamente, ahí pues lo puede escribir. Y mire, ahora sí me sale en el orden que es. Entonces, tenemos 33 de bachillerato, 7 de pregrado, 8 de maestría y 2 de doctorado. O sea que aquí predominan las personas que tienen baja formación académica, 33. Entonces vamos a ver si me coincide con mis resultados. 33, 7, 8 y 2. Sí, 33, 7, 8 y 2. Y es más, simplemente para confirmar que el total me esté dando bien, le voy a poner aquí sum de NJ. Y mire que me tiene que dar 50. Perfecto, 50. Entonces aquí le voy a poner suma de las frecuencias. Listo. Ahí está. Y el resto, ya usted lo sabe hacer. Vamos a verlo. Mire, aquí está igual. Frecuencias relativas. Listo. Las copio, copy, las pego, control B o paste o como usted quiera. Y esto ya lo habíamos hecho antes. Juan Camilo, que yo quiero hacerlo con prop table. Bueno, hagámoslo con prop table. Prop.table de NJ. Es lo mismo, eso es dividir por n. Eso es calcular los porcentajes. Recuerde que prop significa proportion. Entonces, si usted quiere dividido n, hágalo con dividido n. Es lo que a usted más le guste. Y mire, de una vez, ya lo voy a hacer. Voy a ejecutarlo y lo voy a imprimir. De una vez. Mire, aquí están las frecuencias. 66,
14, 16 y 4. Y ya en el orden que es, 66%, 14%, 16%, 4%. Y mire, si usted quiere en porcentaje, pues póngale HJ por 100 o 100 por HJ, lo que usted prefiera. Ahí están los porcentajes. Vamos a ver si tengo lo que es 66, 14, 16, 4. Vamos a ver nuestra tabla. Ah, mire, sí, 66, 14, 16 y 4. Y mire que le puse el por ciento, ¿no? Esa era la cosa que yo le decía. Si usted va a expresar sus cifras en puntos porcentuales, póngale el por ciento. Póngale el por ciento. Listo. Hasta ahí, nada nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabíamos trabajar con las frecuencias absolutas y relativas. Y nuevamente, pues aquí yo puedo interpretar que el 66% de los individuos tienen bachillerato, es una baja formación académica, y la cantidad de personas o la proporción de personas con pregrado y maestría es aproximadamente la misma. Muy bien, listo. Vamos a ver si la suma coincide con 100. Vamos a ver, suma de HJ. Ajá, me da 1, muy bien. Ahí está la suma de las frecuencias, perfecto. Y aquí viene lo nuevo. Esta parte es la nueva, las frecuencias acumuladas. Esta es la parte que yo quería mostrarle a David hace un segundo cuando me hizo la pregunta, y es que automáticamente con esta rutina cum-sum, cumulative sum, esta es la suma acumulada. El cum significa acumulado, cumulative, acumulado. Automáticamente me hace todas las frecuencias. Usted no tiene que, voy a copiar el código copy. Automáticamente, usted no tiene que ponerse a hacer luego este más este, luego este más este más este. No, automáticamente ya tiene todos sus resultados. Entonces, en CumSum, usted pone las frecuencias absolutas como insumo. La rutina necesita como insumo las frecuencias absolutas y ese resultado lo vamos a guardar en NJ, pero N mayúscula. Pilas, no le vaya a poner NJ minúscula, ¿no? Pues porque si no va a reemplazar el objeto anterior. Póngale un nombre. Ah, Juan Camilo, que es que yo quiero ponerle aquí en lugar de NJ, quiero ponerle aquí acumuladas. Hágale, está bien, no hay ningún lío. Pues a mí me gusta ponerle NJ mayúscula, pues porque es la notación que hemos venido usando. No le vaya a poner NJ minúscula porque va a reemplazar el objeto anterior. Póngale NJ mayúscula. Listo. Vamos a ver los acumulados. Ahí está. 33, 40, 48, 50. Los que ya teníamos. 33, 40, 48, 50. Claro, 33, mire que es el mismo 33 de antes. 33 más 7, 40. 33 más 7 más 8, 48. Ahí está. Ah, que cómo uno interpreta esto. Claro, si yo veo un 40 aquí, es más, voy a calcular primero vamos a calcular primero las acumuladas relativas y hacemos la interpretación. Entonces, nada, lo mismo. Si usted se da cuenta, es el mismo código. Es el mismo código. Control C o copy, Control B, y mire, cum sum, cum sum. ¿Qué va a ponerle como insumo? Ah, pues las relativas que ya tenía. Y simplemente lo guarda, pero en un objeto que se llame HJ mayúscula. Ah, que yo quiero ponerle, a mí no me gusta ese nombre, que yo quiero ponerle acumuladas, raya al piso, relativas. Listo, hágale, lo que usted quiera. HJ. A mí me gusta el HJ, pues porque es lo que veníamos usando. Y ahí está. 63, 66, 80, 96 y 1. Listo. Ahora, obvio, yo cuando escribí la tabla, pues yo escribí la tabla en HTML, pero yo puse los resultados uno debajo de otro, ¿no? Mire, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, eh, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas. Ahí están uno debajo de otro. Así llené la tabla yo.
Así llené la tabla. Juan Camilo, ¿existe una manera de exportar estos resultados para que me quede una tabla de una vez ya lista y no tenga que yo copiar los números? Claro que sí. Solamente que como es nuestra segunda clase de R, pues no me voy a poner en todas esas complicaciones. Entonces vamos a interpretar los resultados. Si yo veo este 80%, ¿qué estoy diciendo? Que el 80% de los individuos tiene a lo más, tiene como máximo estudios de pregrado. O sea que la mayoría de individuos en esta muestra no tiene alta formación especializada, porque mire que el 80% no tiene ni maestría ni doctorado, el 80% tiene bachillerato y hasta pregrado, es otra manera de decirlo, hasta pregrado. Y la mayoría de individuos tiene el 66% en bachillerato. O sea que confirmamos nuestros indicios de que la muestra, los individuos en la muestra no tienen una alta formación académica. Ahora, tener la tabla así me permite a mí como que ver cifras muy rápido. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuántos individuos hay entre maestría y doctorado, pues hay dos formas. Una manera sería el 8 más 2, o sea, 10. 8 más 2, 10, ok. Otra manera sería coger los acumulados hasta doctorado, o sea, todos, 50, y restarle el acumulado de pregrado. 50 menos 40 le da 10. Entonces, digamos que la tabla, además de presentarle la información de una forma organizada, de una forma comprimida, de una forma estándar, le permite a usted hacer cálculos, le permite a usted darse cuenta de la cantidad, del porcentaje de individuos entre categorías. Por ejemplo, ¿cuántos individuos hay entre pregrado y maestría? Pues bueno, 7 más 8, 15, listo. Otra manera de hacerlo, pues el 48 menos el 33. 48 menos 33 me da 15. Entonces, usted puede como que, claro, en este caso, cuando tengo simplemente 4 categorías, pues es más fácil de leer. Pero cuando usted tenga, no sé, 10 categorías, honestamente, yo utilizo las acumuladas en lugar de ponerme a sumar absolutas. Ok. Em, bueno, yo creo que por hoy lo vamos a dejar ahí. Siguen las variables cuantitativas. Con esto lo vamos a hacer la próxima clase. No es tan difícil, simplemente tenemos que hacer agrupamientos. Pero entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy lo que vimos fue lo siguiente. Hoy, y con esto cierro la clase, repasamos qué era la frecuencia absoluta y qué era la frecuencia relativa. Aprendimos a trabajar con gráficos en R y hacer personalizaciones en software especializado de cómo visualizar datos. Y trabajamos con otras cifras importantes en la elaboración de tablas que son las cifras acumuladas. ¿Para qué me sirven las cifras acumuladas? Para tener otra visión, para tener más información acerca de cómo se comportan los datos. Punto. La próxima clase vamos a seguir trabajando con esto de las tablas con las variables cuantitativas continuas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que fabricar las categorías. Aquí dice Viviana, ¿te puedes devolver un momento al script, por favor, en donde empieza el ejemplo 2? Claro que sí, claro que sí. Recuerden que ya esto está en el Dropbox, ya mire, ya le di guardar, entonces ya está en el Dropbox en este momento, pero, sin embargo, voy a ponerle el script aquí a Viviana, ya que me lo solicitó. Entonces, tú me dices, Viviana, por favor, si paro en el momento correcto. ¿Aquí? ¿Aquí está bien? Ahí, profe, ahí está bien. Ok. Entonces, con esto terminamos la clase por hoy. Voy a subir la solución del taller 1 hoy, ahorita, con el taller 2, para que usted tenga que practicar este fin de semana y llegue al quiz, digamos, tranquilo y no vaya como
a estar preocupado por el nivel de dificultad ni nada de eso. Ok, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Profe, una pregunta. ¿El quiz es el martes o el jueves? Jueves. Va a Ok. ser un quiz muy cortico en Moodle, 15 minutos, algo así. Ok, voy a dejar de... Viviana, ¿ya puedo dejar de compartir? Sí, profe, muchas gracias. Vale. El viernes, perdón. Hoy es Eso, viernes. viernes, Me viernes, viernes. corrigieron. Viernes, correcto. Sí, la Viernes, segunda. miércoles o viernes. Gracias, profe. Ok. Aquí me dice... Sí, Paula, aquí yo voy a estar un segundo. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego. Todo esto les va a quedar subido en el canal y en el Moodle.